Pero después de este break y de la siguiente anterior mesa que tuvimos, le damos la bienvenida a todos. Acá 13:30 horas en Chile, en diferentes usos horarios en otras partes del mundo. Así que muy buenas tardes. Iniciamos la mesa 9 de esta jornada titulada IA y Humanidades Derecho, en la que reflexionaremos sobre los impactos de la inteligencia artificial en el pensamiento humanístico, las transformaciones epistemológicas y los desafíos éticos y formativos en el ámbito jurídico. Escucharemos cuatro ponencias maravillosas seguidas de un espacio para preguntas y diálogo, así que enfatizamos que puedan dejar sus preguntas en el chat de Zoom para poder ser leídas. Al finalizar todas las exposiciones van a ser las preguntas. Por ende, vamos a dar inicio con Arasanzú Serantes, doctora por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciada en Humanidades y con formación en Humanidades Digitales, Pensamiento y Creatividad. Actualmente investiga las transformaciones del trabajo cognitivo y los nuevos paradigmas colaborativos entre humanos y máquinas. Doctora Serantes, el tiempo y el espacio es suyo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación y también agradezco pues a todos los presentes y bueno, a la organización por haberme permitido pues formar parte de esta selección, ¿no?, de ponencias. Lo que quería tratar, y voy a empezar un poco compartiendo la presentación, que me dirán si lo ven o si tienen alguna dificultad. La idea es más que nada pues centrarme en lo que bueno, venía indicando en el programa, la colaboración humano-máquina, ¿no? Los nuevos paradigmas en la inteligencia artificial. ¿Por qué me interesaba especialmente este tema? Bueno, pues porque en un momento dado pues apareció en TV un artículo que lo he referenciado ahí abajo para que quede por si a alguien le puede ser de interés, que era From Man versus Machine to Man plus Machine, the Art and IA of Stock Analysis. Es decir, que de alguna manera quería hacer esa comparación entre el hombre y la máquina o el hombre con la máquina, ¿no? Esa era un poco la idea. Entonces, claro, esto es una definición un poco diferencial del rol humano, ¿no? Sobre todo porque partimos de las humanidades y las humanidades lo que tiene, pues como máxima expresión es tratar de fortalecer la idea del ser humano, ¿no?, como tal y tratar de también expandir su realidad, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta era un poco ver si realmente, bueno, tenemos que hacer esa diferenciación o si el hombre y la máquina lo que van a hacer es cambiar de alguna manera el cómo pensamos y el entorno en el que nos vamos a mover en lo sucesivo. Curiosamente, la fuente que indicaba ahí abajo, pues claro, hacía referencia fundamentalmente al análisis financiero, ¿no? Porque digamos que es uno de los, bueno, de las áreas de conocimiento que ahora mismo pues tiene más impacto la IA, ¿no? Y tiene muy buenos resultados, porque le permite predecir, analiza los datos, las ciertas recurrencias que hay en el mercado, y entonces, claro, de alguna manera es capaz de ponerse en situación e ir un poco en la línea de la evolución, ¿no?, económica, ¿no? Porque en base a los datos, pues es capaz de hacer esas inferencias lógicas. Entonces, claro, ahí parece, al igual que en otras áreas de conocimiento tipo marketing o de alguna manera análisis de datos, etcétera, pues parece que tiene muy buena aceptación e impacto, ¿no? Pero claro, esto lo que implica es que por una parte tenemos la parte pues, que podemos manejar, ¿no?, con la ayuda de la máquina y la realidad que se nos ofrece justamente con ella, ¿no? Entonces, aquí es donde pues estamos teniendo pues alguna dificultad de cara pues a lograr pues una mayor difusión e impacto. No sé qué es lo que puede estar pasando con ahí, y con la presentación porque no se podía mover. Vale. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que estamos tratando de redefinir nuestra misión y nuestra visión, ¿no? Por una parte, pues tenemos una gran pregunta desde el punto de vista humanístico, ¿no? Que es que, ¿cuál es el rol que vamos a realmente bueno, a trabajar, ¿no?, como humanos de cara a la sociedad del conocimiento? Es decir, la idea es que tenemos que tratar ahora mismo, en este momento, de hacer una elección racional, ¿no? Y de buscar de qué manera podemos seguir siendo autónomos a pesar de tener ciertas herramientas a nuestro alcance. Porque, por una parte, se está poniendo en juego la parte de la creatividad humana. Es decir, ahora mismo
vemos que los desarrollos en los que más se está impactando es en la creación, es donde realmente crear pues desde diseños, pasando por textos, pasando por cantidad de expresiones que eran inherentemente humanas. Es decir, una cosa es el procesamiento del dato, porque para eso creo que sirve la inteligencia artificial, que de alguna manera nos ayuda a manejar grandes cantidades de datos. Pero cuando hablamos de creatividad, realmente necesitamos esta codirección, es decir, que realmente tome el mando la IA en ese proceso porque tenemos que ser realmente productivos. Ahí es donde está la gran inferencia que nos hacemos, ¿no? Desde las humanidades. Claro que también tenemos un rol colaborativo, que esa es otra vía que puede ser interesante, es decir, que en vez de ser obsoletos, es decir, de seguir utilizando las mismas herramientas de antaño, podemos ir procesando y trabajando a mayor ritmo de cara pues, a dar nuevas aportaciones sobre esa realidad y que mejore y se perfeccione, ¿no? Las capacidades que nosotros tenemos, ¿no? O sea, que de alguna manera eso sea un plus, ¿no? a nuestra creatividad. Claro, la cuestión es que por ejemplo, en el ámbito del análisis financiero, que era una de las líneas, ¿no? Que exploraba este artículo, pues claro, tenían una duda, ¿no? Porque de alguna manera ellos en el ámbito de la economía, pues estaban pensando, bueno, ¿y cómo podemos conseguir que esto evolucione, que consigamos, pues, que en situaciones que hoy por hoy pues, son ambiguas, porque en el mercado pues hay una fluctuación, ¿no? constante de esos valores, ¿cómo podemos conseguir que esto se adapte? Porque hay que tener en cuenta variables geopolíticas, variables sociales, variables económicas, y eso de alguna manera es difícil, ¿no? Dada la coyuntura de conseguir, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera quisieron hacer un estudio, ¿no? Basándonos un poco en esa ciencia social, ¿no? En ver qué dimensiones había desde el punto de vista de la predicción y, y en qué cuestiones sería buena la IA para trabajar con ella, ¿no? Con mayor garantía de éxito. Entonces, a partir de ese trabajo, inferió un poco los datos posibles de en qué cuestiones sería mejor, ¿no? La IA. Y entonces vemos unos factores que influyen, ¿no? Es decir, en los que obtiene cierta ventaja, ¿no? Y vemos que tanto en el volumen de información como en el tamaño de empresa, es decir, cuanto más grande sea la empresa, más fácilmente es capaz de asumir esos datos y de procesarlos, pues ahí es donde vemos que tiene como una gran capacidad de trabajo, ¿no? Con respecto a nosotros, que nos tardaríamos muchísimo más, necesitaríamos cantidades ingentes pues, de personas para poderlo trabajar, ¿no? Y sin embargo, cuando hablan pues, de cómo han sido los históricos, es decir, ganancias pasadas o resultados anteriores, o cuando hace referencia un poco a las características de la empresa y las mejoras internas que se pueden hacer en ella, es decir, todo lo que tiene que ver con optimización, sí que tiene pues, un gran porcentaje de éxito. Entonces se dieron cuenta que todo tiene que ver con una relación histórica, es decir, todo lo que puede procesar es el dato a nivel histórico, no es capaz de adelantarse realmente al presente, ¿no? Y mucho menos predecir el futuro. Con lo cual, de alguna manera, los condicionamientos macro los entiende bien, pero lo micro no. Y hay que tener en cuenta que eso pues, puede tener un gran índice de error en el fondo, porque en el día a día, pues es lo que realmente funciona. Lo micro que luego se convierte en lo macro, pero al final lo importante es un poco los entornos en los que realmente gira, ¿no? Todo esto que es la cultura. La cultura tiene que ver, es decir, los factores culturales tienen que ver con todos esos indicadores. Y eso es algo que no es capaz la IA de interpretar. Con lo cual, esto tiene que ver muchísimo con las humanidades, aunque ahora nos parezca un poco aislado el estudio en sí, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros, los humanistas digitales, nos interesa especialmente esa conexión. ¿Por qué? Porque somos capaces también de investigar más fácilmente todos estos procesos. Ahora mismo nos hemos encontrado con tres líneas de trabajo, ¿no? Tenemos una situación desde la implantación de la IA digamos, en el mundo académico, en las empresas, etcétera, un modelo en el que ha habido una reacción, es decir, estamos en proceso de formación y empezamos a tratar de querer averiguar el qué, el cuándo y el por qué, ¿no? Es decir, todavía no estamos procesando de qué manera vamos a estructurar ese conocimiento y si nos va a ser válido o no para determinados aspectos, ¿no? Si lo vamos, es decir, a estandarizar para que nos entendamos. Entonces, ahora mismo estamos en un modelo que le llamamos así reactivo. ¿Qué pasa? Que cuando pasemos por esa fase estaremos en una etapa de transición, que es curioso porque en el fondo
a nivel de digitalización hemos tratado también de seguir esa digitalización, pero básica, es decir, la de la propia conectividad. Y luego, esta va pareja a una transición todavía más elevada, que es la de la propia IA, que necesita todavía más recursos que la anterior. Con lo cual, aquí necesitamos una mayor implicación educativa, porque veremos a ver si somos capaces de equiparar estas situaciones, ¿no? Unas que a lo mejor pues no tienen ni lo mínimo para poderse conectar y eso ya provoca cierta desigualdad, hasta la máxima conectividad para poder llegar a alcanzar esos recursos necesarios. Y luego la parte proactiva, que es la que tiene que ver en cómo podemos potenciar, ¿no? Un poco al humano en medio de todo esto. Es decir, vamos a trabajar en base a las necesidades económicas, es decir, en base al rendimiento, o vamos a trazar una línea en la que haya una cierta hibridez en los contenidos y en las posibilidades que va a ofrecer la IA. Entonces, ahora mismo está el debate, por lo menos desde el humanismo, viene por ahí, ¿no? La cuestión es el verdadero impacto que va a tener todo esto desde el punto de vista cognitivo, que esa es la gran preocupación, sobre todo en todos aquellos que, bueno, que tenemos cierta conexión con el pensamiento también, y vemos las distintas posibilidades, ¿no? Por una parte tenemos la parte de la automatización, que bueno, que hasta cierto punto pues es una tendencia habitual, ¿no? Estamos tendiendo un poco a automatizar procesos que pues son recurrentes y que nos liberan de ciertas cargas, sobre todo administrativas y de este orden, ¿no? Son normalmente actividades repetitivas, etcétera, ¿no? Yo creo que esto lo conocemos todos. Pero luego está la parte de la complementariedad, que esa es la que va a costar un poco más porque, claro, una cosa es que utilizamos la IA, pues eso, como ese mecanismo de predicción o de tratar un poco de adelantarse a esos acontecimientos y ser capaces, bueno, pues de trabajar con esa perspectiva a ciertos años vista y tener, pues, eso, una perspectiva meta, ¿no? Nunca mejor dicho. Y claro, esto no siempre permite que alcancemos cierta sabiduría o conocimiento real, ¿no? Sobre estos aspectos. Podemos intuir, podemos de alguna manera divagar sobre esto, ¿no? Pero no vamos a conseguir todavía ese tono híbrido hasta que realmente se adecúen todas estas variables, ¿no? Que hacía antes referencia, ¿no? Sobre todo a nivel de transición tecnológica. Luego tendremos la parte de la liberación cognitiva, que esa es la gran cuestión, ¿no? Que es que cómo podemos tomar decisiones éticas e informadas sobre todo lo que puede llegar a pasar si la IA empieza a tomar un poco el control sobre cuestiones que son básicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si las decisiones vienen dadas un poco por ese rendimiento o optimización, tenemos menos margen de elección racional para poder llevar a cabo actuaciones que antes tenían pues, ciertas directrices humanas, ¿no? Entonces, la idea es que no deleguemos, esa es un poco la cuestión. Y luego tenemos la parte de la potenciación. Si las administraciones, si las universidades, si todos los centros de alguna manera de interés, ¿no? Lo potencian, a la larga esto va a potenciar también que sigamos esa lógica alternativa, pero la parte humana queda en ese limbo, en un limbo de creatividad, pero también de si va a ser algo pues puramente intuitivo o que vamos a dejar pues digamos a un segundo nivel, ¿no? Entonces, claro, habría que valorar de qué manera potenciaremos esa hibridez, ¿no? Es decir, esa conexión entre la propia IA y el humano, ¿no? De tal modo que sus labores queden bastante bien delimitadas y sin sesgos y sin posibles errores que luego afecten a otras capas, ¿no? También de conocimiento y de saberes, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hacemos también es las líneas posibles dentro del ámbito de la educación y del futuro profesional. Es decir, tenemos una parte de equilibrio, ¿no? En la que, bueno, pues se colabora hombre-máquina, de tal modo que hay países ya incluso como China, que efectivamente ya hay roles establecidos o humanizados de la propia IA para determinadas labores. Incluso ya empieza a estar dentro del ámbito educativo, ¿no? Y a formar parte, pues, de la asignatura, ¿no? De determinados centros educativos. Entonces, claro, la situación es si vamos a colaborar y si esto va a formar parte de la formación y del conjunto de saberes, ¿no? Que van a estar integrados en nuestra cultura, ¿no? Y nuestra sociedad del conocimiento. Luego está la parte de la ética y las humanidades, es decir, nosotros tenemos un papel importante desde el punto de vista de
qué valores va a entrar en contexto, ¿no? Sobre todo porque hace un rato, pues estando en una de las sesiones de este congreso, pues veía que pues la unidad, ¿no? Entre IA, ¿no? y religión, por ejemplo, pues se ve clarísimamente pues que hay una situación así de valores, ¿no? Incluso también en la IA y la medicina, ¿no? que también se ve esto, que se están redefiniendo valores, ¿no? y se está tomando un valor muy humanizado, ¿no? De sus contextos, por ejemplo, para el acompañamiento de personas o para ayuda pues, a personas con discapacidad, cosas por el estilo. Entonces, claro, la situación se pone un poco más difícil, ¿no? Porque llega un momento en el que sí que toma roles humanos y pues hay una ilusión realmente de verdad o de valor o de sentimiento que se está realizando, ¿no? en esta actividad. Con lo cual, habría que valorar dónde están los límites éticos y dónde queda también el humano en esos procesos, ¿no? Y luego está la parte de alfabetización, que creo que ha sido la base, o debería haber sido la base en todo momento, pero no se ha tenido en cuenta porque creo que esta herramienta como tal, que yo no la llamo realmente inteligencia, se ha implantado de forma no progresiva, sino cuando todavía pues tenía un desarrollo muy temprano y no se hizo tampoco desde un punto de vista muy lógico, ¿no? Es decir, apareció pues como una gran innovación, pero no estaba plenamente desarrollada como para poder empezar a tomar parte de todo este tejido social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final no ha habido tiempo para asimilar ni para darse cuenta de los posibles peligros que esto tiene y de los errores, ¿no? Que puede contener en sí mismo si no se alfabetiza correctamente y si no se tienen en cuenta las posibles consecuencias de todo ello. Con lo cual ha sido como una cosa más fundada en ensayo-error, ¿no? Que eso es un poco lo que se ha hecho. Se ha tratado un poco bueno, de ir buscando soluciones una sobre otra, pero sin detenerse en las implicaciones que eso tiene, ¿no? Luego está la parte de la democratización, que es una parte importante porque entendemos que el acceso al conocimiento también puede venir dado por la IA, pero claro, aunque reduzca esa brecha, también pues hay que tener en cuenta que si el trasfondo humanístico, si la base humanística todavía pues no ha calado lo suficiente y es la base también para tener luego esa mirada crítica, pues digamos que ahí tenemos una balanza, ¿no? que no está muy igualada, ¿no? Porque creo que hay un conocimiento ahí asimétrico, ¿no? entre la democratización de la tecnología con respecto al conocimiento que tenemos real sobre ella, ¿no? Y eso afecta a todas las edades prácticamente, ¿no? Entonces, tenemos que valorar también un poco cómo va a cambiar la filosofía del trabajo, con lo cual aquí está otra línea también importante de desarrollo, ¿no? Hasta ahora el trabajo era una parte de nuestra realización personal, ¿no? Nosotros pues nos identificamos con aquello que realmente hacemos en el día a día, ¿no? Es decir, el propósito, ¿no? que he puesto ahí. Si no tenemos realmente un propósito, parece que quedamos obsoletos, ¿no? dentro de este contexto. La cuestión sería si realmente vamos a tener un juicio de valor sobre esta situación y si imperará el criterio humano, porque parece que está por debajo de todo esto, dado un poco, pues digamos, el lenguaje que estamos empleando, ¿no? alrededor de este sistema. Y entonces, claro, parece que nuestros valores, nuestro criterio queda como, ya digo, por debajo de esas situaciones reales. Entonces, parece que todo apunta hacia un sistema productivo, es decir, una necesidad de búsqueda de eficiencia, de resultados, y que de ahí viene un poco la implantación de lo que es una herramienta, prácticamente. No podemos hablar de una inteligencia, sino de una gestión de la información bastante más capaz y eficaz, pero en el fondo lo que presume es de poder hacer las cosas con mayor rapidez, ¿no? Y con un feedback, ¿no? mucho más amplio. La cuestión es que tenemos cierta ventaja, ¿no? Si utilizamos un modelo híbrido, pero creo que consensuado, ¿no? Tenemos unas zonas de ventaja humana y otras que de alguna manera pues no lo son tanto, ¿no? Tenemos lugares inciertos que tienen que ver pues con lo intangible, con aquello que todavía puede llegar a ser, la mirada que tienen las empresas tecnológicas sobre ese potencial y luego la parte del modelo híbrido, ¿no? La idea de hombre más máquina que digamos que pueda suponer la superación, ¿no? O digamos que es un superhumano, ¿no?
en el que puede combinar ambas cuestiones, ¿no? La capacidad que ella tiene bueno, por sí misma y luego la que además pues, se adapta, ¿no? a esas circunstancias y a ese potencial, ¿no? de su inteligencia. Entonces, digamos que esa capacidad adaptativa nos convierte un poco en esa idea de que los humanos y la IA pueden incluso mejorar lo que es la IA sola, ¿no? La IA por sí misma, ¿no? Lo que le damos un poco ahí los centauros del ajedrez, que era a lo que hacía un poco mención el artículo, ¿no? Es decir, que nosotros podemos acabar por vencer porque tenemos esa doble capacidad, ¿no? La capacidad que viene por sí misma, por nuestra capacidad humana, y luego la que se integra a partir de esas habilidades que podemos desarrollar, que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que al final asumimos el conocimiento pues, que se ha acumulado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la gran cuestión aquí sería, ¿podemos crear una tecnología que realmente tenga un propósito humano? ¿No? Sabemos que de alguna forma en las humanidades nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando trabajemos con ciencia ciudadana, cuando trabajemos en proyectos colaborativos, cuando trabajemos pues en la interpretación de esos datos. O sea, siempre vamos a tener pues una gran ventaja añadida si usamos la IA, ¿no? Con criterio, por supuesto, pero ahí tenemos un poco los datos reales, ¿no? Tenemos la idea de que la IA, en combinación con lo humano, cuando atiende a proyectos, pues puede lograr hasta un 55,9%, según los datos, bueno, de equilibrio o de precisión en relación a aquello que está realizando, siempre y cuando pues tenga cierto acompañamiento humano, ¿no? Y sea capaz de delimitar un poco esos errores o esos detalles, ¿no? Que a lo mejor pues no son relevantes, ¿no? O si lo son y de alguna manera pues reducen el sesgo gracias un poco a ese apoyo humano, ¿no? Luego la parte del 100% del potencial humano, es decir, no desequilibraría, ¿no? esa balanza porque la IA no borraría lo humano, sino que lo necesitaría para recuperar o incluso para rescatar cuestiones que de otra manera no se habrían podido estudiar, con lo cual sí que podemos pensar en que eso sea viable, ¿no? Y luego la parte de los pilares humanísticos, que nos hace reflexionar sobre el sentido, ¿no? de nuestra civilización, es decir, desde las distintas capacidades humanas, ¿no? La ética, la creatividad, la responsabilidad y la justicia, ¿no? Entendiendo como algunos de los pilares en los que realmente puede ser efectivo y mucho más rápido a la hora de pues realizar pues valoraciones, ¿no? Pues medir, ¿no? Medir o trabajar en base a ciertos resultados. Con lo cual, sí podemos decir que podemos crear una tecnología con base humana siempre y cuando haya verdaderos intereses, ¿no? Y no intereses creados potencialmente por esas tecnológicas que están ahí al frente, ¿no? Y que controlan gran parte de ese desarrollo. Con lo cual, cuanto más liberada y descentralizada estuviera, más posibilidades tendríamos de aplicarlas a ciertos propósitos, ¿no? A propósitos que realmente fueran útiles, ¿no? para todos. Entonces, esa es un poco la idea que yo quería trasladar, ¿no? A través de esta ponencia, ¿no? Que se viera un poco esa hibridez, esas tendencias, ¿no? Que nos afectan no solamente desde lo humanístico en particular, sino también a lo humano, ¿no? En general, y que tenemos que empezar a considerar de cara pues, a hacer ese uso responsable, ¿no? En cualquier caso, pues sí que me gustaría deciros pues, que estoy un poco a vuestra disposición para valorar estas cuestiones y que, pues la verdad, podemos ser ciertamente optimistas, ¿no? Con respecto a las posibilidades que tiene, pero aún tenemos mucho en lo que mejorar de cara pues, a que exista un verdadero cambio de paradigma. Agradecemos su ponencia, doctora, y ahora damos paso con Felipe Álvarez Osorio, el cual es licenciado y magíster en filosofía y doctorando en filosofía por la Universidad de Chile. Felipe es además director de Resonancias, revista de filosofía, y coordina el laboratorio de ideas, ética y conocimiento de CIEPE. Su trabajo se enfoca en epistemología contemporánea, redes sociales y desinformación digital. Felipe, te recordamos que tienes 15 minutos y tienes la palabra. Ya, bien, ¿me escuchan, cierto? ¿Me pueden confirmar? Perfecto. Primero que nada, quisiera pedir al equipo de CIEPE que por favor esta ponencia no sea grabada, porque parte de lo que voy a mencionar aquí está siendo ya revisado por pares en otras revistas. Entonces, E innovación educativa.
abogado y profesor universitario en Chile y España, con experiencia en Derecho Internacional y Planificación Educativa. Luca es egresado de Derecho de la Universidad Mayor y ha participado en iniciativas de investigación en derechos humanos y salud. Doctor Álvarez y Luca, adelante, el tiempo y el espacio es suyo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Antes que nada, Sí, te ya, un escucho. segundo. Estoy tratando acá de que la presentación se vea correctamente. ¿Ahí la ven bien? Sí, la podemos ver. Ya. Eh, Bien, muy buenas tardes a todos a todos y todas que están presentes. Mi nombre es Gabriel Álvarez Undurraga, tal como dijo el colaborador del Contacto 7. Yo soy abogado y soy profesor de castellano. Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. He trabajado 17 años y trabajo también 25 años. Estoy pronto a mi jubilación en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Así que por lo tanto, esos son, digamos, las instituciones rectoras en las cuales yo he trabajado históricamente como académico, ¿no? Sin contar la actividad profesional. Entonces, vamos a tratar de presentar con Lucas, que también se va a presentar de inmediato, el uso ético de la inteligencia artificial en la formación jurídica chilena. Es decir, el tema es relacionar la ética con, fundamentalmente en este caso, con el derecho. La ética, el derecho y la inteligencia artificial, que es el tema de fondo. Por esa misma razón se denomina riesgo de pérdida de habilidades y la importancia insustituible de la cátedra de metodología de la investigación jurídica, que es una cátedra que en algunas universidades se ha ido imponiendo poco a poco, ¿ah? Y eso lo vamos a hablar dentro de poco. Le doy la palabra entonces a Luca para que se presente. bueno, buenas tardes. Como señaló también ahí Isaac, muchas gracias. Soy egresado de Derecho de la Universidad Mayor y ahora colaborador y ayudante de investigación del profesor Gabriel Álvarez. Bueno, un honor para mí presentar junto a él en esta jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial. Y bueno, agradecemos a todos ustedes por el interés en este tema que sin duda va a marcar, digamos, el futuro del derecho y de la educación jurídica, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Bueno, acá avanzamos. El índice rápidamente, vamos a hacer una introducción en la cual vamos a mencionar bueno, el problema y los objetivos. La inteligencia artificial, bueno, en la educación jurídica chilena, algunas oportunidades y beneficios, luego referirnos un poco a los riesgos críticos que eso conlleva, el rol insustituible de la cátedra de metodología y la investigación, como señala nuestro título también, una pequeña referencia a lo que vendría a ser el prompting jurídico, y luego algunas normas, algunas discusiones sobre norma y autoría, para finalmente ya ir cerrando con algunas recomendaciones institucionales y finalizar con la conclusión y las referencias, que bueno, se me queda en inglés, pero no hay problema. Le doy la palabra al profesor. Muy bien. Eh, Si nosotros hacemos la formulación de un problema, que en este caso es la ponencia que nosotros estamos dando, tendríamos que partir con la siguiente interrogante. ¿Cómo puede vincularse la inteligencia artificial a la investigación jurídica considerando sus dilemas éticos? Es decir, ahí tenemos los tres conceptos o palabras claves. Inteligencia artificial, investigación jurídica y dilemas éticos, al cual nosotros le vamos a agregar un cuarto, que es la metodología de la investigación jurídica. Y por esa misma razón está el objetivo, que es analizar la importancia del curso de metodología de la investigación jurídica, considerando los dilemas éticos que se presentan a través de la inteligencia artificial. Bien, Bueno, acá a mí me corresponde hablar un poco de la inteligencia artificial y la educación jurídica en Chile. Mencionar algunas oportunidades y beneficios. Ahí les dejamos una cita que realiza el profesor Gabriel Álvarez en su libro de metodología de la investigación, eh, señalando, bueno, lo que señala para DASA.
Entonces, podemos señalar que la inteligencia artificial generativa, en particular en el derecho, va a ofrecer ciertos beneficios que son reales. O sea, hoy día un estudiante puede buscar más que, bueno, ahí, más que hablar de jurisprudencia, en realidad lo que más se puede buscar son leyes o doctrinas en cuestiones de segundos. Entonces, se puede redactar también un documento asistido por la máquina o personalizar la experiencia que vendría a ser lo que conocemos como el entrenamiento RAG, que busca en el fondo reducir alucinaciones, es lo que hacemos cuando personalizamos un GPT. Bueno, hacemos hincapié también en nuestra investigación en la herramienta de Deep Research que tiene Gemini o ChatGPT, que bueno, en el fondo lo que hace es buscar información en Internet de forma muy rápida. Entonces, bien empleadas, estas herramientas podrían ayudar a que los alumnos en el fondo puedan enfocarse en el análisis y en el desarrollo del pensamiento crítico para una correcta construcción de las obras jurídicas. Entonces, es necesario definir en cualquier obra, ya sea una demanda incluso o un recurso procesal, identificar un problema, definir objetivos e incluso entonces una hipótesis, y todo eso son conocimientos que, por supuesto, entrega y se desarrollan en la cátedra de metodología de la investigación. Ahí citamos al profesor Gabriel que un cambio de esto es un cambio de paradigma en el proceso de aprendizaje, y estas herramientas tienen un potencial de mejorar la experiencia formativa y el acceso a la información, democratizando el conocimiento legal y optimizando el tiempo académico. Bueno, también con todo esto, digamos, no todo es positivo, digamos, que se identifican algunos riesgos críticos como el plagio, la deshonestidad académica y las alucinaciones, que ya más o menos todos conocemos que en el fondo la máquina entrega información que al parecer es correcta, pero en el fondo ha sido solamente creado para, digamos, complacer lo que nosotros le preguntamos. Y hablamos también de un concepto súper importante que vendría a ser el sedentarismo cognitivo. Bueno, así el profesor Gabriel también dice que si no abordamos estos desafíos durante la formación en el pre y posgrado, podríamos terminar generando solo operadores, meros operadores del derecho y no abogados innovadores y transformadores del sistema jurídico, que en el fondo es lo que se buscaría con la educación jurídica. Eh, entonces, sin esta reflexión metodológica, los futuros juristas entonces podrían conformarse con respuestas prefabricadas sin evaluar la calidad de su fuente, ahí como señalaba el expositor anterior también, en esa misma línea. Ahí vemos una imagen, digamos, de un abogado o un estudiante con los ojos vendados, que sería lo mismo que citar algo sin revisarlo. Eso, básicamente, profesor. Ya, perfecto. Entonces, ¿en qué consiste la cátedra de metodología de la investigación jurídica? Su rol esencial es que enseña a contrastar fuentes, identificar falacias, formular hipótesis válidas, evitando la aceptación acrítica de respuestas generadas por inteligencia artificial. Es decir, tenemos la metodología de la investigación jurídica rescata un poco la tríada que se había dado históricamente en la época de la Grecia clásica, el famoso trivium: lógica, retórica y dialéctica. Entonces, con la metodología tratamos de incorporar o mantener en las mallas curriculares de derecho, y al igual que el seminario de investigación que se da generalmente en las facultades de derecho en los últimos semestres o en el penúltimo semestre, o las talleres de memoria que viene siendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que se da en el quinto año, primer semestre taller de memoria proyecto y segundo semestre taller de memoria que es propiamente el informe de investigación tipo tesis. Sin formación metodológica, los estudiantes no sabrán verificar si un argumento generado es sólido, ni si una cita es falsa o inexistente. Entonces, la cátedra de metodología de la investigación jurídica no solo no debe desaparecer, sino que debe fortalecerse hoy por hoy. Lamentablemente nosotros vemos una tendencia en partes en algunas facultades de derecho de eliminarla para colocar nuevamente materias formalistas del derecho. Y eso lo que genera es lo que decía Luca: abogados simplemente operadores del derecho.
¿m? Y la verdad es que más que nunca no podemos tener hoy ese tipo de abogados. El abogado debe ser innovador y debe desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, es en este espacio donde los futuros juristas aprenden a formular hipótesis, a contrastar fuentes, a identificar falacias y ahora también a dialogar con las tecnologías de manera crítica. Entonces, si nos remontamos a la Grecia clásica a través de la heurística, indiscutiblemente nos encontramos con que los estudiantes, gracias a una asignatura como metodología de la investigación jurídica y después el seminario de investigación o taller de memoria, ellos mismos están procurando obtener el conocimiento por sus propias manitas y mentes. No, como diría Paulo Freire, esperando, ¿no es cierto?, la educación bancaria, en que el profesor le entregue todo el conocimiento a ellos. ¿Eh? Y de esa manera, entonces, en la medida que investiga el estudiante por su propia actitud heurística, su conocimiento del derecho va a ser mucho más significativo que si se le entrega en forma, digamos, expositiva nada más. ¿Mm? Ya. Bueno, ahí complementando un poco eso, señalamos el prompting jurídico. ¿Por qué es importante? Básicamente el prompting jurídico lo que nos va a permitir es darle un correcto uso a la herramienta, a la inteligencia artificial, por lo cual nosotros entendemos que debe ser, digamos, enseñado, se debe haber formación al respecto para que a través de este correcto y responsable uso de la herramienta se pueda llegar, digamos, a un uso ético. Por lo tanto, los abogados, y jueces y académicos deben saber lo que quieren pedirle a la inteligencia artificial. Señalamos también ahí su inclusión en la cátedra. Em, digamos que, como bueno, señalaba, va a ser súper importante para obtener resultados óptimos. Em, y bueno, ahí dejamos una cita que eh, sí, sí, la pueden revisar acá, pero para poder ir avanzando y no sobreextendernos, señalamos ahora digamos, un tema más eh, eh, bueno, de una discusión que se genera a propósito de la creación de material generado por inteligencia artificial. Y la pregunta que nos podríamos plantear es si puede un estudiante presentar un texto generado por inteligencia artificial como propio sin incurrir en plagio. Y la verdad es que, bueno, para dar una respuesta concreta, lo que se debe hacer es básicamente señalar que se usó solo para trabajar en cuestiones de forma. Pero como señalaba, que era la palabra que se me fue al principio, esto vendría a ser un dilema que no está, digamos, totalmente zanjado en este momento. Y bueno, digamos, como no está claro, no se sabe si los productos creados por inteligencia artificial pueden estar efectivamente protegidos por derechos de propiedad intelectual, lo cual también, digamos, se discute si esa propiedad intelectual vendría a ser propiedad de la empresa o del ingeniero que está a cargo digamos, del software en sí. Bueno, eso ahí también les dejamos las citas importantes que de hecho está en nuestro artículo y que pueden revisarla. Bueno, ahí finalmente una académica argentina décima Cánovas Romina, nos señala que propone, digamos, que por un lado el reconocimiento de las obras algorítmicas como una nueva especie de obra, y por el otro una forma de identificar a su autor. Bueno, todo esto se funda en las distintas teorías que explican la naturaleza del derecho de autor para finalmente instar a su protección en la nueva era. Eso, respecto a ese tema. Y ahora le doy el paso al profesor. Ya. Una cuestión bastante importante que yo le planteo a los estudiantes cuando empiezan el semestre conmigo, ¿ah? Ya sea en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile o en la Facultad de Administración y Economía de la USACH, donde doy un curso de Ética y Responsabilidad Social y Empresarial, además del curso de Derecho y Empresa.
Les planteo que las universidades, en general, tienen tres grandes misiones, que son la formación, formación de futuros profesionales, y a eso le llamamos docencia. La investigación, que es la pariente pobre, lamentablemente la cenicienta de algunas universidades. Y finalmente la extensión o vinculación con el medio. Entonces, el rol de las universidades, y el legislador chileno tiene hoy un rol protagónico en ese sentido, no se trata solo de adaptar programas o de actualizar tecnología, se trata de resguardar los principios fundamentales del derecho, que es la integridad académica y la equidad en el acceso al conocimiento. La incorporación de la inteligencia artificial en la formación jurídica requiere una respuesta institucional clara, sostenida en valores éticos y en políticas públicas coherentes. Y para ello entonces existe un marco normativo, por lo tanto las universidades y el legislador deben adoptar principios claros sobre el control humano en el uso de inteligencia artificial, ¿no? Yo tengo aquí un concepto de investigación jurídica en mi libro Curso de Investigación Jurídica, en la página 340 la leo. Definimos la investigación jurídica como el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda de indagación y el estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan en la sociedad. Si nosotros entramos a un análisis muy rápido, debido al factor tiempo, tenemos aquí varios elementos. Primero que nada, ¿qué es la investigación jurídica? Son procedimientos, procedimientos que poseen ciertas características, como cuáles. El carácter reflexivo, ¿no? Es decir, tenemos presente la inteligencia artificial como un medio, no como un fin. Sistemático. Toda investigación tiene un origen sistémico, es decir, toda la teoría de sistemas es muy importante acá. Controlado, quien administra los tiempos y las actividades, evidentemente, es el investigador o la investigadora. Crítico, y ahí está el desarrollo del pensamiento crítico, que es importantísimo. Y creativo, es decir, debemos ser innovadores, debemos ser propositivos, no solamente debemos diagnosticar realidades, sino que debemos tratar de superarlas proponiendo algo distinto, algo innovador. ¿Y cuál es el objetivo de la investigación jurídica? Indiscutiblemente la búsqueda, indagación y el estudio de qué cosa, de la tríada que nos plantea el profesor brasileño Miguel Reale. Las normas, los estatutos jurídicos, que es lógico que son parte integral del estudio del derecho, los hechos, las realidades fácticas, evidentemente las realidades fácticas son determinantes en los procesos, si no veríamos solamente el deber ser y no la realidad. ¿Mm? Y finalmente los valores, las normas están impregnadas en el tema axiológico. ¿Mm? Y después finalmente terminamos con el contexto, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan en la sociedad. Es decir, evidentemente los tiempos son distintos ahora, ¿eh? A los cuales a mí me tocó formarme, ¿eh? Nosotros aprendíamos el derecho de memoria, ¿eh? Hoy por hoy no tiene sentido. Yo cuando empiezo a pasar la temática del derecho laboral, las normas jurídicas, le digo, no hay, no compren por favor el Código del Trabajo. ¿Por qué? No tiene sentido. Mejor bájenlo por bcn.cl, que es la Biblioteca del Congreso Nacional, y ahí lo van a encontrar actualizado porque cada año hay modificaciones al estatuto jurídico laboral. Entonces, no tiene sentido. El derecho hoy es mucho más dinámico de lo que era hace 20, 30 o 40 años. Entonces, no tiene sentido aprender las cosas de memoria. En cambio, sí se puede tener un criterio sistémico de lo que es el orden jurídico, el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, entonces, volviendo al tema que nos compete, la inteligencia artificial ayuda, es un medio, pero no es la finalidad en sí de la investigación. La investigación jurídica indiscutiblemente trata de formar profesionales proactivos, que diagnostiquen realidad, pero que además propongan situaciones nuevas para, evidentemente, que los estatutos jurídicos sean transformados y la sociedad chilena en particular y la sociedad mundial
en general sean modificadas. Entonces, hacia eso apuntamos. Bueno, ahí tuve un problema, se me cayó bueno, todo, se cortó la luz básicamente, así que por eso se me cayó la presentación, pero finalmente era la conclusión que ahí cerró el profesor y nada, agradecer y queda pendiente mostrarles la bibliografía. Muchas gracias, profesor, y a todos los participantes. Ya, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Luca, por haberse ceñido también al tiempo. Muchas gracias por ello. Ahí quedamos pendientes con lo que quede ahí en las preguntas. Vamos ahora a seguir en nuestra mesa con nuestra última exposición de Maritza Ramos y Daniel Fuentealba, los cuales pertenecen a un proyecto especial de la universidad. Estoy aquí buscándolo porque se me acaba de perder para que puedan dar inicio aquí. Daniel Fuentealba, estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, y Marista Ramos, licenciada en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Ambos integrantes del proyecto Crisis y Desafíos Futuros del Cuidado. Criterios normativos para los robots cuidadores con IA integrada. A cargo de la profesora Daniela Alegría, financiado por la incubadora de proyectos de vinculación con el medio Incuba UAH, Universidad Alberto Hurtado. El tiempo y el espacio es suyo, chicos. Tienen 15 minutos para poder dar su exposición. Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias por la oportunidad de participar en este congreso. Como mencionaron, somos un equipo de investigación financiado por la incubadora de proyectos de la Universidad Alberto Hurtado y nuestro equipo de investigación investiga en torno a dilemas éticos en cuanto a las tecnologías aplicadas del cuidado. Contamos con una página web que es la que está proyectando Daniel, donde creamos difusión sobre estos temas y vamos a anunciar actividades como grupos de lecturas y un congreso también. Y también contamos con un Instagram que se llama cuidados.lab, donde subimos difusión de IA, robot cuidadores y ética del cuidado, por si les interesa. Ahora va a comenzar Daniel con la ponencia. Quería mencionar que no usamos PPT porque queríamos acotarnos más al tiempo, así que vamos a presentar de otra forma. ¿Escucha? Sí, Sí, se escucha. Ya. Eh, Muchas gracias. Bueno, nuestra ponencia se llama Cuidado y Robótica Asistencial. Em, en el contexto del envejecimiento de la población a nivel mundial, la incorporación de la robótica asistencial en las labores de cuidado adquiere una relevancia como posible respuesta a los distintos desafíos éticos, sociales y políticos que ello implica. La incorporación de tecnologías de cuidado basadas en inteligencia artificial, en particular las denominadas robots cuidadores, están transformando la forma que se da y se experimenta el cuidado. Nuestra hipótesis es que la ética del cuidado puede ofrecer un marco ético para comprender las funciones de las tecnologías de cuidado. Los robots cuidadores pueden ser herramientas que ayudan a las labores de cuidado, pero no sustituyen el cuidado humano. Esta ponencia se estructura en tres partes. Uno, un análisis de cómo la IA y la robótica asistencial han sido concebidas hasta ahora en relación con las prácticas de cuidado. Dos, una revisión de cómo la ética del cuidado puede proporcionar un marco teórico para comprender la actual incorporación de robots asistenciales en contexto de cuidado de personas mayores. Y tres, ¿qué implica un buen cuidado y algunos problemas éticos que plantea la integración de estas tecnologías en la población envejecida? Uno, situación actual de la robótica asistencial en el cuidado de adultos mayores. Uno de los principales desafíos en la incorporación de la inteligencia artificial y la robótica en las labores de cuidado consiste en asegurar que estas tecnologías contribuyen efectivamente a la autonomía personal de las personas mayores. Para precisar el alcance de este desafío, los robots asistenciales no se limitan únicamente al cuidado directo de personas con dificultades de movilidad. También incluyen asistencia en mantener el hogar limpio, asistir en tareas cotidianas como leer el diario o incluso participar en actividades lúdicas que, aunque pueden parecer menores, cumplen un rol importante al disminuir la sensación de soledad y fomentar la estimulación cognitiva. En distintas partes del mundo ya se están implementando robots con inteligencia artificial para el cuidado de las personas mayores. Un ejemplo es Japón, donde esta tecnología se utiliza en residencias de adultos mayores con el objetivo de fomentar la interacción social en España, en social y en España, en tanto Rock In
está orientado a asistir en tareas físicas, monitorear la salud y estimular social y cognitivamente a las personas. Hay una cuestión importante en la programación de estas tecnologías. Tradicionalmente, los sistemas morales que guiaban su funcionamiento se basaban en principios abstractos como la justicia, la imparcialidad o la toma de decisiones en base a algoritmos. Aunque estos principios son relevantes, resulta insuficiente en contextos de cuidado donde las personas mayores se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y precariedad. En estos casos es necesario que los robots con IA integrada puedan responder de manera contextual y particular a las necesidades del usuario, ya sea al asistir en el desplazamiento de un adulto mayor, la ayuda para vestirse, el aseo o cualquier otra actividad cotidiana. Blanca Duzda plantea que existen dos posturas frente al uso de robots con inteligencia artificial para el cuidado de adultos mayores. Por un lado, se encuentra quienes son optimistas y creen que las tecnologías pueden ayudar a mitigar la soledad y el aislamiento de los adultos mayores. Por otro lado, están quienes adoptan una perspectiva más crítica, advirtiendo que considerar a los robots como reemplazo de los vínculos humanos podría llevar a un mayor abandono y producir una mayor segregación social de los adultos mayores. Este riesgo se vincula con un problema que podemos tildar de estructural. Como sociedad tendemos a considerar a las personas mayores como carentes de utilidad social. Esto intensifica su sentimiento de soledad. En Chile, por ejemplo, de acuerdo con la investigación realizada por el Observatorio de Envejecimiento UC, el 32% de los adultos mayores carecen de amigos. Consideramos que los robots asistenciales no deben ser complementarios como, no deben ser comprendidos como robots de reemplazo de cuidado humano, sino como herramientas complementarias que ayudan en el proceso de los labores de cuidado. Como señala Gary Chan Yu, reemplazar el cuidado humano por estas tecnologías puede acarrear múltiples problemas, entre ellos el paternalismo, el aislamiento social, dependencia tecnológica y preocupaciones por la privacidad de las personas. Como menciona el autor, la noción de la confianza resulta la noción de confianza resulta relevante para pensar el cuidado. En situaciones de vulnerabilidad, las personas tienden a reducir la incertidumbre. Por ello, tanto los agentes humanos como los sistemas de IA deben generar respuestas adecuadas a las demandas de quienes reciben cuidado. Prestar una adecuada atención es clave para generar confianza. En este sentido, la atención que ofrecen los robots con IA integrada influye directamente en la confianza para aceptar su uso en entornos de cuidado. En consecuencia, concebir a los robots asistenciales como reemplazo o sustituto del cuidado humano puede resultar problemático. Sostenemos que la ética del cuidado puede ofrecer un marco ético para comprender la función de estas tecnologías al poner énfasis en la atención adecuada a las necesidades de las personas cuidadas, la generación de confianza, la responsabilidad hacia el otro y el reconocimiento de su identidad particular. Voy a darle el paso a Belén para que siga hablando ella. Bueno, en cuanto al punto 2 de nuestra ponencia, la ética del cuidado en tiempos de robots cuidadores. La ética del cuidado es una teoría moral que surge como respuesta crítica a los modelos dominantes de la ética normativa, por ejemplo, la ética kantiana y la ética utilitarista, las cuales han priorizado los principios universales de justicia y autonomía por sobre la interdependencia y la vulnerabilidad humana. Joan Tronto y Dennis Fisher sostienen que el cuidado es una actividad de la especie que comprende todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para que podamos vivir en él lo mejor posible. Tronto y Fisher, 1993, página 103. Desde esta perspectiva, el cuidado no es solo una práctica instrumental para suplir necesidades físicas, sino también una dimensión fundamental en la vida humana, ya que estructura relaciones, identidades y formas de habitar el mundo. En este sentido, la ética del cuidado ofrece un marco importante para pensar críticamente la incorporación de inteligencia artificial y la robótica asistencial en contextos de cuidado. Belén Liado explica que la ética del cuidado enfatiza nociones como cuidado, interdependencia y vulnerabilidad, que enriquecen el desarrollo tecnológico que normalmente está asociado con nociones como funcionalidad o eficiencia. En el contexto de la robótica asistencial ocurre una relación carente de genuino cuidado, porque el cuidado no es solo ejecutar tareas. Cuidar de un otro conlleva escuchar, prestar atención adecuada, responder de manera contextualizada y respetar la autonomía de la persona cuidada. Estas capacidades están estrechamente vinculadas a la experiencia humana y por lo tanto podría ser conflictivo replicar estas características en nuevos robots. La ética del cuidado puede proporcionar criterios para el diseño e implementación de los robots asistenciales. En lugar de reemplazar a la persona cuidadora, puede ser más adecuado que el robot cumpla funciones complementarias que optimicen el tiempo y la energía de quien cuida. De este modo, la tecnología puede aliviar la carga física sin deshumanizar el vínculo del cuidado. La ética del cuidado permite desplazar el foco de la estandarización y la funcionalidad hacia la calidad humana y la calidad del cuidado, con el fin de orientar la robótica asistencial hacia una tecnología que acompañe y potencie ya nuestras relaciones en lugar de sustituirlas.
En un contexto donde el desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica, tienden a evaluarse en función de la eficiencia, la precisión y la autonomía operativa, la ética del cuidado nos invita a entender el cuidado como una práctica relacional. Amy Van Gisbergen, en su libro Healthcare Robot, Ethics, Design and Implementation, plantea que al incorporar la ética del cuidado en el diseño de las tecnologías, es necesario considerar cómo las tareas realizadas por los robots también afectan a los usuarios. Por ejemplo, un robot que ayuda a un adulto mayor a vestirse puede cumplir una función de forma técnicamente correcta, pero si lo hace de forma abrupta, sin respetar los tiempos de la persona o sin generar una interacción amigable, puede causar malestar y frustración en el usuario. Otro aporte central de la ética del cuidado es la idea de que el cuidado es una responsabilidad compartida, que se enmarca en redes de apoyos, familiares, instituciones y comunidades. Como se ha mencionado, los robots cuidadores no deben entenderse como un sustituto del vínculo humano. Esto permite problematizar el paradigma tecnocrático y neoliberal que tiende a delegar varias funciones en dispositivos tecnológicos o en un deber individual, desatendiendo la importancia de las políticas públicas, las condiciones laborales de las personas cuidadoras y el acompañamiento que estos ameritan. En lugar de simplificar el cuidado y reducirlo a una función ejecutable por una máquina, la ética de cuidado nos demuestra el carácter complejo del cuidado. El diseño de tecnologías de cuidado debe integrar las voces y necesidades tanto de las personas cuidadas como de los cuidadores. Asimismo, la ética del cuidado también cuestiona la idea de autonomía como independencia, una noción que es muy reforzada en los enfoques tecnocráticos y neoliberales. Por ejemplo, la ética del cuidado reconoce la dependencia mutua. Por lo tanto, en este contexto, la tecnología debe facilitar opciones, pero sin anular la voluntad ni las capacidades de las personas cuidadas. En síntesis, la ética del cuidado nos impulsa a pensar críticamente el rol de los robots cuidadores, no desde la lógica de la eficiencia y las abstracciones, sino cómo la tecnología puede mejorar el cuidado humano sin afectar la dimensión humana. Las tecnologías deben concebirse como una ayuda, pero no reemplazar a las personas ni a los vínculos. De esta manera será posible ampliar las posibilidades de cuidado en una sociedad que va envejeciendo, sin hacer del cuidado, sin dejar que el cuidado sea una práctica humana esencial. El punto 3, en cuanto al buen cuidado y los problemas éticos que tienen los robots cuidadores, quisiera comenzar con que el buen cuidado tiene una práctica compleja. La cientista política Joan Tronto ha propuesto 5 fases del cuidado: preocuparse, hacerse cargo, proveer cuidado, recibir cuidado y cuidar con. Estas fases nos pueden permitir analizar con mayor profundidad las limitaciones de los robots cuidadores frente al cuidado humano. La primera fase es preocuparse, caring about, e implica reconocer que alguien necesita ser cuidado. Es posible que la implementación tecnológica de los robots comience en este punto a detectar, por ejemplo, la vulnerabilidad o cuando una persona mayor necesita ayuda. La segunda fase, hacerse cargo, caring for, supone asumir la responsabilidad de que esa necesidad sea asumida. Sin embargo, si esta situación se limita a instalar un dispositivo y desentenderse de la persona, más que un gesto de cuidado, estamos hablando de un gesto de abandono. La tercera frase, proveer cuidado, caregiving, requiere que efectivamente se realice el cuidado e implicaciones concretas para prestar una atención adecuada, escuchar, ser responsable por la otra persona, generar confianza, acompañar, dimensiones profundamente humanas que los robots, por sofisticados que sean, no pueden replicar en su complejidad. La cuarta fase, recibir cuidado, everything, enfatiza que el cuidado debe ser evaluado por su usuario. En esta fase se debe volver a analizar si la necesidad que tenía la persona ha sido satisfecha de forma satisfactoria. Finalmente, la quinta fase, cuidar con, care with, alude a la necesidad de construir estructuras sociales justas, donde el cuidado no sea ni un privilegio ni una carga, sino un compromiso ético y político compartido. Desde esta perspectiva, confiar exclusivamente en soluciones tecnológicas para delegar el cuidado en aparatos tecnológicos quitaría la responsabilidad colectiva que tienen las familias, los mercados, las comunidades y las instituciones frente a la vejez y a la vulnerabilidad. En efecto, los robots cuidadores pueden ser útiles en tanto cumplen funciones complementarias, pero no están en condiciones de realizar un buen cuidado. No pueden asumir responsabilidad moral, establecer vínculos genuinos, ni evaluar o responder efectivamente a las demandas morales de otras personas. No pueden ser empáticos, no pueden reconocer la identidad particular de quienes cuidan, ni actuar con sensibilidad ante los elementos relevantes de cada situación. Estos, y también estos robots cuidadores presentan distintos dilemas éticos que voy a profundizar Daniel ahora. Un problema ético es el reemplazo de los vínculos humanos por interacción con robots. Al delegar en un robot las labores de cuidado, se corre el riesgo de sustituir las relaciones personales por una relación parasocial, es decir, una relación unidireccional en la que el usuario atribuye sentido, afecto o intimidad a una entidad que no puede corresponderle de manera genuina. Esta situación puede derivar en una mayor sensación de soledad. Distintas investigaciones han demostrado que las personas que mantienen relaciones estrechas y sanas con otros seres humanos muestran una reducción significativa en la tasa de mortalidad por enfermedad crónica.
un 50%. Este efecto es comparable a dejar de fumar y a mantener un IMC saludable. Por consiguiente, aunque los robots dotados de IA pueden proporcionar apoyo y compañía en ciertos momentos de nuestra vida, es fundamental reconocer que las relaciones con otros seres humanos son esenciales. Otro importante problema ético es la dependencia excesiva de la tecnología. La creciente confianza en que los robots con IA integrada pueden asumir funciones de cuidado podría llevar que las instituciones, familias e incluso gobiernos depositen en esta tecnología toda la responsabilidad de atender a las personas mayores. Esto podría derivar en situaciones de negligencia al eliminar la corresponsabilidad que debería existir entre los distintos responsables del cuidado. Al asumir que los robots cuidadores bastan por sí solos, muchas personas podrían terminar por desentenderse del acompañamiento de sus seres queridos, confiados erróneamente en que los robots se encargan de cuidados de manera suficiente. Un tercer problema ético es el que surge con la promoción y la excesiva confianza en soluciones tecnológicas como sustituto del cuidado humano, lo que refuerza una lógica individualista, tecnocrática y neoliberal. En este contexto, el cuidado deja de ser una responsabilidad social compartida y se convierte en una actividad que puede ser delegada, externalizada y mercantilizada. Esto contribuye a invisibilizar aún más el trabajo de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, cuya labor sigue siendo desvalorizada o asumida como un destino natural. Además, al reducir el cuidado a una cuestión de acceso a tecnologías, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades sociales, excluyendo a quienes no cuentan con los recursos económicos para acceder a estas herramientas. Automatizar el cuidado, automatizar el cuidado, por tanto, puede reproducir estructuras de desigualdad y precariedad si no se acompañan de políticas públicas que reconozcan el trabajo de cuidado. Ahora bien, si un buen cuidado solo se puede realizar por otra persona, podría darse una situación en que solo las personas con mayores ingresos puedan acceder efectivamente a otra persona, como por ejemplo una asistencia domiciliaria o residencia con personal capacitado, mientras que los adultos mayores con menos recursos deben conformarse con dispositivos como sensores, cámaras y en este caso podrían ser hasta robots, pero sin la presencia de otra persona que les preste una adecuada atención. De este modo, estas soluciones tecnológicas podrían contribuir a profundizar la desigualdad. En suma, aunque los robots cuidadores pueden ofrecer apoyo y facilitar ciertas tareas, no pueden realizar el proceso integral que constituye el cuidar, ser sensible, asumir responsabilidad por la otra persona, prestar una atención adecuada y reconocer su identidad particular para comprender sus demandas morales son elementos fundamentales del cuidado, y todo ello depende de la experiencia humana. Por ello, frente al avance de la robótica asistencial, es necesario comprender que el cuidado no es delegable eh, ni programable, es una práctica irrenunciablemente humana. Como conclusión, la integración de la robótica asistencial en los sistemas de atención a personas mayores plantea una serie de problemas que deben ser analizados desde la ética. Si bien estas tecnologías pueden aliviar tareas, su creciente protagonismo no debe eclipsar el valor insustituible del cuidado humano. Como hemos argumentado a lo largo de esta ponencia, la ética del cuidado permite evidenciar que ningún robot puede aplicar plenamente la complejidad del cuidado humano. En efecto, el cuidado no debe concebirse como una simple automatización de las tareas, sino como un espacio para fortalecer los lazos sociales, redistribuir las responsabilidades y dignificar una práctica que es profundamente humana. Muchas gracias por la Muchas atención gracias y por por el escuchar. espacio. Quedamos atentos. Muchas gracias a todos los expositores por sus ponencias. Han estado realmente muy interesantes. Debido al tiempo, no vamos a poder realizar las preguntas que tenemos preparadas. Sin embargo, han llegado por interno diversas preguntas a Isaac y tanto a mí también, los cuales se van a hacer llegar en su momento oportuno y de igual forma las grabaciones de sus ponencias van a estar en nuestro canal de YouTube, a los cuales también le invito a que puedan acceder oportunamente. Muchas gracias a todos los expositores. También Mateo te dio eso, te dio De esta uno de... forma, damos paso entonces a la mesa que moderará María Lucero.